Comienzo nomás entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles a todos. Me han pedido que en mi calidad de secretario general del proceso constitucional que se está realizando en Chile les cuente un poco el desarrollo de esta actividad en nuestro país, que es tan relevante. Les cuento que esto es el segundo proceso constitucional que se hace en corto tiempo en nuestro país. El primero fue la denominada Convención Constitucional, que comenzó luego del denominado estallido social en nuestro país, donde miles de personas durante varios días salieron a las calles para reclamar mejores condiciones en materias de seguridad social y en una serie de otros aspectos que se estimaba que no se estaban cumpliendo adecuadamente por los poderes establecidos. De hecho, se habla mucho de que fue una protesta ciudadana en contra de todos los poderes establecidos en la clase política respondió con un acuerdo denominado por la paz y la nueva constitución, cuyo objetivo fue establecer, entre otras cosas, una nueva carta fundamental que viniera a reemplazar a la Carta Política de 1980, que fue elaborada bajo el régimen de Augusto Pinochet Ugarte, y que, si bien sufrió varias modificaciones a lo largo de los años, está marcada por lo que se considera la falta de legitimidad de origen por parte de esta Constitución. Si bien está firmada por el señor, el expresidente Ricardo Lagos, la firmó después de la gran modificación del año 2005, sigue en este ambiente en nuestro país el reclamo por la falta de legitimidad. Se estableció un proceso constitucional que se elaboró una carta fundamental, una propuesta de carta fundamental, pero que no cumplió con las expectativas que tenía la ciudadanía y fue rechazada, digo, ampliamente por el 62% de la ciudadanía en el año 2022. Un plebiscito constitucional donde se rechaza, esto fue el 4 de septiembre, si mi memoria no me falla, del año 2022, se rechazó por un amplio margen esta propuesta de la Convención Constitucional. Pasado ese rechazo, que fue marcado por algunos sectores que no estaban para nada de acuerdo con el texto propuesto, otros que decían que había algunas cosas que eran valorables y que llamaban a aprobar para reformarla posteriormente. Y todos aquellos sectores, o la gran mayoría de los sectores que votaron que votaron rechazo a ese texto, se comprometían, en caso de rechazarse, a iniciar un nuevo proceso constitucional que generara mayores consensos dentro de nuestra sociedad. Los partidos políticos llegaron a algún acuerdo, los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, en su gran mayoría llegaron a un acuerdo para implementar un nuevo proceso. Y este nuevo proceso no parte de lo que se había denominado en su momento en Chile de una hoja en blanco, vale decir, no parte de un texto desde cero, sino que establecieron ciertas bases que era necesario establecer obligatoriamente en un nuevo texto constitucional, el cual les puedo contar a grandes rasgos en un rato más. Este nuevo proceso, que comenzó en marzo de este año, consta de un par de etapas y está conformada por 3 órganos. Uno es un órgano denominado Comisión Experta, un órgano con fundamentalmente profesores de Derecho Constitucional, gente vinculada al ámbito del derecho en su gran mayoría, cuyo objetivo fue elaborar un anteproyecto de reforma constitucional que, para no partir de cero, se lo entregarían a un órgano electo, un órgano que comenzó a trabajar en el mes de junio y que había sido elegido por la ciudadanía. Este órgano elegido por la ciudadanía, conformado por 50 miembros, al mismo estilo de elección de lo que se hace el Senado en Chile, con los mismos miembros que tiene el Senado, se eligió por la ciudadanía para elaborar la nueva Carta Fundamental. Y además se incluyó dentro de los elegidos, de los consejeros elegidos, a un representante del pueblo mapuche, representante del pueblo originario, que también se incorporó, y fueron 51 entonces los miembros de este Consejo Constitucional. Y hay un tercer órgano, que es el denominado Comité Técnico de Admisibilidad,
que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las 12 bases constitucionales establecidas en la Constitución. Yo les decía que no se parte de cero en este nuevo proceso, de manera de que como base se tienen que respetar algunas normas que muchas de ellas no se habían respetado en el proceso anterior y que se consideró por parte de quienes organizaron este proceso y que aprobaron posteriormente este itinerario, que eran absolutamente necesarias de mantener. Y estas son que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo, que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y además, que la Constitución debe consagrar que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. También es obligatorio en esta Carta Fundamental establecer un reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, que el Estado está obligado a respetar sus derechos y culturas. Esto es una de las cosas más importantes, la que viene, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que también tiene que estar incorporado en la Carta Fundamental, que se establece cuáles son los emblemas chilenos, la bandera, el himno nacional del escudo, que Chile tiene 3 poderes del Estado. Lo digo esto porque en el proceso anterior una de las propuestas era eliminar al Senado, organismo que existe desde el año 1811 en Chile. También que debe existir un poder ejecutivo con un jefe de gobierno que debe tener iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que tengan alguna incidencia en el gasto fiscal, vale decir, todo aquello que genere un costo para el fisco tenga que ser de iniciativa del presidente de la República, tal como es ahora. También establecer la base de un poder judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, un poder legislativo bicameral compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas. También que tienen necesariamente que considerarse determinados órganos constitucionales autónomos, como son Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de la República. La 9ª garantía es que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, derecho a propiedad, la libertad de conciencia, etcétera, que también se consagra constitucionalmente la subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, que se deben contemplar a lo menos 4 de excepción constitucional, que es el de asamblea para caso de guerra externa, de sitio, caso de alguna confrontación a nivel interno, de catástrofe y de emergencia. ¿Por qué exigieron esto? Porque en la convención anterior se eliminaba uno de estos, que era el de emergencia. También se habla de que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Son las 12 bases institucionales que tienen que estar sí o sí. Insisto, se parte de una premisa que, si bien se elige a un órgano constitucionalmente por parte de los electores, por parte de la ciudadanía, y que tiene la libertad de elaborar un texto constitucional, sin embargo, esta libertad no es absoluta. Se entendió por parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso que estas 12 bases que les acabo de contar son insoslayables y que deben necesariamente mantenerse dentro de una carta fundamental que se está elaborando. Estamos en esta etapa donde estamos trabajando con el Consejo Constitucional, que es el órgano elegido, que está presentando enmiendas o modificaciones al anteproyecto que elaboró la comisión experta. Nosotros empezamos este viernes a votar en el plenario, ya terminaron su trabajo las comisiones, y el día 7 de octubre tenemos que entregar el texto que elabore el Consejo Constitucional de vuelta a la comisión experta. Y ellos van a tener un plazo de 5 días para efectuar observaciones al texto elaborado y emanado del Consejo Constitucional. En caso de que esas observaciones que haga la comisión experta al texto del Consejo sean aprobados por parte del Consejo Constitucional, no hay inconveniente, se van a incorporar en el texto definitivo. Si hay controversia al respecto, se va a formar una comisión mixta por 6 comisionados expertos y por 6 consejeros constitucionales para tratar de establecer
un texto común y subsanar estas divergencias. El texto final tiene que ser entregado al presidente de la República el día 7 de noviembre para que éste pueda llamar a plebiscito para que se apruebe o se rechace esta Carta Fundamental, plebiscito que está fijado para el día 17 de diciembre de este año. Hoy, si me preguntan cómo está la opinión pública al respecto, si bien no tenemos el texto definitivo, la verdad es que la opinión pública está un poco cansado del proceso anterior y de este, y las encuestas dicen que, sin que la gente conozca todavía en detalle, cuando se le pregunta al ciudadano si usted votaría a favor de una nueva constitución política, la mayoría está diciendo en el día de hoy que rechazaría. Pero claro, es una situación que se da incluso sin conocer el texto final y sin que tampoco haya campaña por parte de los distintos sectores que van a llamar en definitiva a aprobar o a rechazar. Pero como la mayoría en el proceso actual, a diferencia de lo que ocurrió en el anterior, la tiene la derecha, en el anterior proceso lo tuvo sectores de izquierda, algunos han destacado que, tal como ocurrió en el proceso anterior, que no se generó una constitución de consenso, sino que estuvo más cargada ideológicamente hacia un sector político, ahora la gente de izquierda que tiene minoría ha señalado que las enmiendas que se están presentando estarían generando una ideologización hacia la derecha. Vale decir, estamos todavía en esto recién de la discusión, en la parte final sí, nos quedan 2 meses para terminar, pero vamos a ver en definitiva si la ciudadanía al final queda conforme con este texto y se generan los consensos necesarios para que se estime necesario aprobar y contar con una nueva constitución. Si se llegara a rechazar el 17 de diciembre, la verdad es que va a ser difícil poder comenzar un nuevo proceso. Ya la gente ha mostrado lo que se ha denominado la fatiga constitucional, la fatiga del proceso constitucional, porque ya la gente está un poco aburrida de estos trabajos que se han estado haciendo para elaborar una nueva Carta Fundamental. Y porque también, y esto hay que ser bien sinceros, la gente está teniendo conciencia que no todos los temas se resuelven con una Carta Fundamental y que muchas de los reclamos que se hizo a propósito del estallido social no se van a resolver, entre comillas, mágicamente con una Carta Fundamental. Pero claro, esperamos, y con esto termino, que ojalá Chile pueda llegar a los consensos necesarios entre los distintos sectores políticos de manera de poder contar con una nueva Carta Fundamental que pueda unir a los chilenos y no desunirlos. Eso fundamentalmente, Luis, quedo abierto para las preguntas, pero creo haberles dado un barniz dentro del poco tiempo que tengo para poder entregar claridad de lo que estamos viviendo en Chile en este proceso constitucional.